Vamos a hacer nuestra declaración de fe y luego tendremos nuestro sermón. Dice así nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, Señor. Háblanos en esta hora, bendícenos, permite que tu palabra fluya, Señor, en este momento, que nada te impida, Señor, que tú quieras decir, Señor, que lo que tú quieras decir llegue a todos los corazones de los que están escuchando en esta noche. En el nombre santo de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, por el privilegio de compartir la palabra en este momento. Yo sé que están acostumbrados ustedes a escuchar al pastor Gilberto Gutiérrez, pero cuando yo predico es más o menos como lo mismo, pero más barato, dicen, ¿no? Es como nos parecemos, los dos tenemos barbita, los dos tenemos unos dientotes, los dos estamos medio calvos, los dos estamos extremadamente guapos. Entonces, es como lo mismo. Y sobre todo, lo más importante es que es el Espíritu Santo el que habla, no uno. Así es que yo les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Cuando yo estaba niño, me decían, oye, ¿cómo te pareces a tu papá? ¿Estás igualito a tu papá? Y mi respuesta siempre era, sí, pero luego me compongo, no se preocupen. Y resulta que no me compuse, sigo igualito, pero no le hace. Es una bendición parecerme a mi padre, que es un hombre extraordinario y por el cual oramos mucho y seguimos en oración. Y repito, para aquellos que se acaban de conectar, el pastor está bien, pero necesita descansar, necesita recuperarse y no tiene realmente nada grave, y pedimos a Dios que así siga y que cada día esté mejor y que pueda estar con nosotros muy pronto. Y entonces, mis hermanos, vamos al sermón de esta noche. Estamos en esta serie de sermones, Viva la gracia, basados en la carta a los Gálatas, y hemos estado en una porción durante un solo miércoles, ¿cierto? La hemos llamado la comunidad, una canasta de frutas. Miren nomás qué bonita fruta. ¿Cuál es su fruta favorita, hermanos? Si no sabe cuál es su fruta favorita, yo tengo un método infalible para descubrir cuál es su fruta favorita. Después contáctese conmigo y yo se lo hago saber. Pero hemos estado hablando de la comunidad, una canasta de frutas. Hace algunas semanas hablamos del fruto del Espíritu y el pastor estuvo reflexionando en la palabra de Dios con nosotros acerca del fruto del Espíritu, y después dijimos que ese fruto del Espíritu, esas características, esos valores, esas actitudes que Dios pone en nosotros a través de su Santo Espíritu, se llevan a cabo en la comunidad. No son para vivirse solo, así uno solito, sino son para la comunidad. Entonces hemos estado viendo esto, la comunidad, una canasta de frutas, un análisis comunitario de la vida en el Espíritu. Vamos a leer nuestro texto que nos corresponde en esta hora, Gálatas 6, del 1 al 6, y luego reflexionaremos las enseñanzas. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 6, del 1 al 6. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo, solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Amén. Señor, háblanos en esta hora por tu palabra, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, por esta palabra de Dios tan bonita. Estamos en los últimos versículos de la carta a los Gálatas. La mayoría de los estudiosos le llaman a esta porción, de la mayoría, al final de las cartas, la mayoría tienen una porción similar, y a esta porción le llaman la parénesis, que es una porción en la que el apóstol Pablo, y en general los que escribían cartas en aquella época, este es un asunto del formato, de cómo se escribían cartas en aquella época, así como hoy día nosotros ponemos la postdata o ponemos el encabezado y
tiene un formato, las cartas del día de hoy. En aquella época, en la antigüedad, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo las cartas, también tenían un cierto formato, y a esta parte se le llamaba la parénesis, que significa instrucción, algo así como las enseñanzas, las instrucciones prácticas que tú le pides a alguien que haga. Cuando tú escribes una carta, tienes ciertos motivos, a lo mejor simplemente decirle que lo amas, simplemente decir algún mensaje importante, y hacia el final de la carta le escribimos ciertas instrucciones, ¿verdad? Y tómate tu medicina todos los días, y tráeme esa cosa que se me olvidó cuando me vengas a visitar, alguna instrucción específica que queremos que nuestro destinatario haga. Eso es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Está dando instrucciones prácticas de lo que quiere que los Gálatas hagan, no solamente un mensaje, sino algo que hacer. Y eso es lo que les está diciendo aquí. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en el segundo fruto que vamos a estar estudiando en esta canasta de frutas. La semana pasada estudiamos, si no me equivoco, el fruto de la misericordia. Y el día de hoy estudiamos el fruto de la solidaridad, el fruto de la solidaridad. Y vamos a estudiar el versículo 2, que dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. En este solo versículo nos vamos a concentrar el día de hoy. Y miren, hermanos, esta frase, los unos de los otros, es una frase que se repite muy a menudo en la Biblia. Jesucristo la dijo a cada rato: amaos los unos a los otros, tolérense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. Y es hermoso, me encanta eso. Por varias razones, pero voy a decir una de las razones por las que me encanta es que eso de los unos a los otros nos habla de que el amor entre cristianos, nos habla de que el servicio entre cristianos debe hacerse no solamente a los que te caen bien, no solamente a los que son de tu equipo, porque los seres humanos somos muy dados a eso, muy dados a eso. Tenemos clubs y se juntan en el club los que les gusta el ajedrez, y se juntan en la porra los que le van a la América, y los tienen que separar de los que les van a las Chivas, porque hay gente que se mata por el equipo al que le van. Hay gente que se golpea por el equipo al que le van y se separan en porras porque es peligroso que estén juntos por la sola razón de que unos le van a un equipo y otros le van a otro equipo. Y porque los seres humanos somos así, somos sectarios, somos discriminatorios, nos juntamos con la gente que se parece a nosotros, la gente que tiene intereses comunes a nosotros, que se ve como nosotros, que habla como nosotros, y los que son diferentes, los que se ven diferentes, los que se visten diferentes, los que hablan diferentes, como que no nos gustan tanto, como que los hacemos a un lado, como que hasta nos dan miedo. Pero Jesús y la palabra de Dios nos enseña, nos manda, nos ordena que nos amemos y que nos sirvamos y que sobrellevemos las cargas, en este caso, los unos de los otros. No solo del que te cae bien, no solo el de tu grupito, no solo el de tu tribu, sino de los otros también, del que te cae mal, del que se ve diferente a ti, del que piensa diferente a ti, del que habla diferente a ti, del que se viste diferente a ti. Y eso es la característica del cristiano, porque no tiene ningún mérito hacer eso con el que es de tu equipo, no tiene ningún mérito hacer eso con el que es de tu grupo. Eso lo hacen todos. El mismo Señor Jesucristo dijo eso. ¿Qué mérito hay con el que ama a los suyos? Eso lo hacen hasta los fariseos, dijo el Señor Jesucristo. Pero entre nosotros, entre los cristianos, nos amamos los unos a los otros, a los que son diferentes. Esta es la solidaridad cristiana, este es el fruto de la solidaridad. Sobrellevar las cargas, en este caso, los unos de los otros. Y dice el apóstol Pablo: porque de esta manera cumplid la ley de Cristo. De esta manera cumplen la ley de Cristo. Vamos a estudiar qué significa eso de la ley de Cristo, mis amados hermanos, porque dice el apóstol Pablo: sobrelleven las cargas los unos de los otros, porque de esa manera cumplen la ley de Cristo. ¿Qué significa eso de la ley de Cristo? Hay diferentes maneras de interpretar el significado de lo que está queriendo decir aquí. Hay quien piensa que se refiere en general a las enseñanzas de Jesús. Esa es la ley de Cristo, lo que Jesús enseñó. Jesús vino y predicó y enseñó a sus discípulos, y todas esas enseñanzas, el conjunto de esas enseñanzas es la ley de Cristo. Hay quien piensa que se refiere a Mateo 5, 6 y 7, específicamente el Sermón del Monte. En este sermón Jesús enseñó muchísimas cosas y habló del amor y habló del servicio,
Y hay quien piensa que cuando el apóstol Pablo dice, porque de esta manera cumplen la ley de Cristo, se refiere específicamente a que están cumpliendo el sermón del monte. Y es interesante, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo esté usando aquí la palabra ley, porque en la carta a los Gálatas, como hemos estudiado los últimos meses, el apóstol Pablo se le ha pasado toda la carta a los Gálatas hablando precisamente de que la ley es insuficiente, de que la ley no puede salvarnos, de que la ley no puede acercarnos a Dios, solamente Cristo. Y justamente el apóstol Pablo dice aquí que cuando sobrellevamos las cargas los unos de los otros, cumplimos la ley de Cristo. No la ley de Moisés, no la ley que es letra, sino la ley de Cristo, la ley de aquel que vino a enseñarnos cómo vivir de verdad, no por la ley, sino por la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, porque así cumplen la ley de Cristo, nos está diciendo algo muy interesante que quisiera yo aclarar muy bien. Miren, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Cristo, cuando nosotros hacemos lo que la Biblia dice, cuando nosotros hacemos buenas obras, para decirlo en concreto, cuando nosotros nos portamos bien, cuando nosotros obedecemos a Cristo, hacemos buenas obras, no lo hacemos para ganar algo de Dios. Y eso lo hemos venido estudiando todos estos meses en la carta a los Gálatas. No lo hacemos para ganar algo. Lo hacemos porque ya hemos recibido algo, la salvación gratuita por gracia de Dios. Dios nos salvó por gracia, no porque hiciéramos algo. A eso nos referimos con que la salvación es por gracia. No estamos diciendo que la salvación es barata, ni estamos diciendo que la salvación no es valiosa. No, la salvación es valiosísima y la salvación cuesta la vida, entregar nuestra vida entera. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Cuando decíamos que la salvación es gratis y que es por gracia, lo que estamos diciendo es que no nos la ganamos, no la compramos con nada que hacemos. Y cuando hacemos buenas obras, cuando servimos al prójimo, no lo hacemos para ganar algo, lo hacemos porque ya somos salvos, porque estamos agradecidos con Dios, porque esa es nuestra naturaleza de cristianos, de hijos de Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice, porque así cumple la ley de Cristo, se refiere a que Cristo vino y nos salvó y por eso nosotros le servimos a Él y servimos a otros. Ahora, hay quien interpreta que esta frase, la ley de Cristo, sobrellevar las cargas los unos de los otros porque así cumplen la ley de Cristo, no se refiere necesariamente a la enseñanza en general de Jesús, sino a alguna enseñanza en específico. Hay quien piensa que se refiere al gran mandamiento. En Mateo 22, 33 al 40, a Jesús le preguntan, los fariseos le preguntan, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús contesta, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y Jesús dice, este es el primero y grande mandamiento. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y la Biblia entera, dice Jesucristo, se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. La ley de Dios se resume en amor. Y cuando el apóstol Pablo dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros porque así cumplen la ley de Cristo, hay quien piensa que se refiere a esta ley, amar a Dios y amar al prójimo, porque este es el gran mandamiento. Y me parece lógico, porque sobrellevar las cargas los unos de los otros es precisamente amarnos los unos a los otros, es amar a Dios y amar al prójimo. Hay quien piensa que se refiere a la regla de oro. Jesucristo también dijo en Mateo 7, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro. Esta es la regla que Jesucristo ordenó a sus discípulos y que algunos llaman la regla más importante, amar a tu prójimo, hacer con aquellos todo lo que quieras que ellos hagan con vosotros. Y el pastor siempre dice, y lo voy a repetir aquí ahora porque extrañamos al pastor, y entonces voy a decir algo que él siempre dice. La regla de bronce, la regla de cobre, es lo que han dicho muchos otros filósofos. No hagas lo que no quieres que te hagan. No molestes a otros como a ti no te gusta que te moleste. Eso lo dijeron muchos filósofos, pero Jesús dijo algo que es mucho más grande que eso. Porque la regla de bronce, la regla de cobre, esa que dijeron otros filósofos, esa la cumplen hasta las piedras. No hagas
no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Dice mi padre que su maestro de filosofía en la universidad les decía, esa ley no es original de Jesús, todo el mundo la dijo. Y mi padre le decía, no, esta es muy diferente, porque esa otra ley la cumple cualquier muerto. No hacer, cualquiera lo cumple, pero la ley de Jesús no es la ley de la inacción, la ley del no hagas, la ley de Jesús es la ley del haz. Ve más allá de lo que te piden las normas. Miren, hermanos, en la Constitución, en las leyes en cívicas y penales de nuestro país, se te dice lo que no debes hacer, no debes matar, no debes hacer nada en contra de la propiedad privada de otros individuos, pero no hay ninguna ley que te diga que debes llevarle comida a su casa. No hay ninguna ley que te diga que debes darle un aventón a alguien. No hay ninguna ley que te diga que debes darle asilo al desamparado o vestido al que no tiene con qué vestirse. No hay leyes que nos obliguen a hacer eso. Sin embargo, la regla de oro de Jesucristo, la regla del amor, que ya dijimos, no cumplimos para ganar algo, sino porque Él nos salvó. Esa ley no nos la impuso el gobierno ni ninguna constitución. Esa es una ley que obedecemos porque amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes. La ley de hacer, la ley del hacer con otros, como también a nosotros queremos que nos hagan. Hay quien dice que esa ley de Cristo que menciona el apóstol Pablo en este pasaje se refiere al mandamiento nuevo, al mandamiento al mandamiento nuevo de Jesucristo que nosotros leemos en Juan 13:34. Miren cómo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Me encanta esto, porque es Jesús reinterpretando toda la ley mosaica. La ley mosaica tenía un montón de reglas, tenía un montón de órdenes, de instrucciones y pormenores para saber cómo hacer un montón de cosas. Y Jesucristo viene y le da el sentido correcto a esa ley. Jesucristo dijo, no vengo a abolir esa ley, vengo a cumplirla, vengo a decirles lo que significa. Vengo a decirles cómo cumplirla de verdad. Vengo a darles el espíritu de la ley. No solamente la superficie, sino el espíritu de la ley. La razón por la cual Dios les dio esas leyes. Y les dice, un mandamiento nuevo os doy. Esta es la novedad de Jesucristo. Con esto cumplen toda la ley. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Jesucristo? Dio su vida. Dio su vida. Y que así se amen unos a otros. Hay quien piensa que se refiere, y todas estas leyes, es la ley del amor, mis hermanos. Si no lo han notado, estoy repasando la ley de Cristo y estamos notando que las órdenes de Jesucristo, los mandamientos de Jesucristo siempre tienen que ver con amarnos unos a otros. La marca del discípulo, también pudiera referirse la ley de Cristo con esta que dijo Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Esta es la marca del discípulo. ¿Cómo se distingue aquel que es discípulo de Jesús? ¿Porque trae una Biblia bajo el brazo? ¿Cómo se distingue a uno que es discípulo de Jesús? ¿Porque se sabe versículos de memoria? ¿Cómo se distingue a uno que es discípulo de Jesús? ¿Porque se la pasa diciendo palabras rimbombantes? ¿Sabes cómo se distingue a uno que es discípulo de Jesús? Porque ama, porque sabe amar. Porque nos amamos los unos a los otros. Esta es la marca del discípulo de Jesucristo. Y por último, termino con este otro ejemplo de la ley de Cristo. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ganar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, cumple los mandamientos. Y le dijo los mandamientos exactamente los que tienen que ver con amar al prójimo, quizá porque eso era lo que le faltaba al joven rico. Y le dice, ¿cumples estos mandamientos? Y no le dijo los 10 mandamientos, le dijo 6 mandamientos que tienen que ver con, algunos dicen que es la segunda tabla de las 2 tablas de la ley, los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Nos está hablando de las horizontalidades del amor. Las verticalidades del amor tienen que ver con nuestro amor a Dios y lo horizontal del amor tiene que ver con nuestro amor al prójimo. Y el joven rico le dice, sí, he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, y escuchen esto porque esto es revelador. Y entonces Jesús le dice, anda, si quieres ser perfecto, escuchen eso, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo que está diciendo Jesús aquí es, con que tú crees que cumples toda la ley. Así es que tú crees que cumples toda la ley.
déjame decirte, te falta algo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Quieres cumplir la ley en serio? Si quieres ser perfecto, le dice Jesús, ¿quieres cumplir la ley en serio? ¿Quieres en serio cumplir la ley? Anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Porque este es el espíritu de la ley, el amor, y el amor es hacer algo, no nada más decir que amas, sino hacer algo. En resumen, mis queridos hermanos, la vida en comunidad tiene que ver con relaciones. El amor a Dios tiene que ver con relaciones. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu tiene que ver con relaciones. Por eso le pusimos a este mensaje el fruto de la solidaridad. Los cristianos, la iglesia cristiana se distingue por su solidaridad, se distingue por su amor los unos a los otros, no solamente a los unos a los unos, ni solamente los otros a los otros, los unos a los otros, a los que son diferentes. Te encargo de tarea, mi querido hermano, que esta semana muestres tu amor a alguien que es muy diferente a ti, alguien con el que no estás de acuerdo, yo qué sé, políticamente o en cuestión de equipos de fútbol o en opiniones o en formas de ser, alguien que no te cae bien, alguien a que no le caes bien, alguien diferente a ti. Muestra tu amor los unos a los otros. Dice Jesús, sobrelleven las cargas los unos a los otros. Por eso le pusimos solidaridad. Dice el apóstol Pablo, que seguramente, está comprobadamente el apóstol Pablo basándose en las enseñanzas de Jesús, y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso es lo que debemos hacer, mis queridos hermanos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y es precisamente, me encanta estar predicando esto, porque eso es precisamente lo que hemos experimentado mi familia y yo personalmente en estos días que han pasado. Desde que nos enteramos que el pastor estaba en el hospital el primer día, la verdad es que yo sí me preocupé, me puse muy preocupado. Y me sentía mal, me puse a orar, me sentía inquieto, no pude dormir esa noche pensando en que mi padre estaba enfermo y con las cosas que uno escucha del coronavirus. Y me ha consolado el hecho de que ustedes estén en oración. Una de las cosas que más me consoló, y se los digo, se los confieso aquí en confianza, una de las cosas que más me consoló es que me habló mi pastor. Le compartí a mis pastores, a mi pastor de música, a los pastores de mi iglesia, que son varios pastores, y el pastor principal me habló, Paul Sanz, que ustedes conocieron cuando estuvo predicando en nuestra iglesia hace ya casi 2 años, y el pastor Paul Sanz me habló por teléfono y me preguntó cómo estaba mi papá, me preguntó muchas cosas, que cómo estábamos nosotros, que si necesitábamos algo, y después oró por nosotros y se me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque hay alguien que está sobrellevando las cargas conmigo. Cuando estamos con cargas, cuando estamos abatidos, cuando estamos preocupados, no hay mejor cosa que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando estamos con gozo, gocémonos con los que se gozan. Hay quien le da envidia a la gente que está victoriosa, que alguien lo asciende. Dicen que no hay peor cosa que te asciendan porque todos te envidian, todos tus excompañeros ahora te odian. No hay peor cosa que te vaya bien porque te envidia la gente. Y eso es algo, hermanos, y lo tengo que decir, ni modo, es la verdad. Los mexicanos nos caracterizamos por la envidia. Es el pecado de nuestra nación. Envidiamos muchísimo. Nos da tirria, nos da bilis, nos da enojo que otras personas tengan éxito, que otras personas tengan logros, que tengan logros que nosotros deseáramos y envidiamos. Y es el pecado de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra cultura. Esa es la verdad. Pero la Biblia dice, gócense con los que cuando alguien tiene logros que tú no tienes, gózate con él. Cuando alguien tiene posesiones que tú no tienes, gózate con él. Pero ¿cómo somos críticos? Ya viste, tiene una camioneta nueva. Quién sabe en qué negocios malos andará, ¿verdad? Ya viste, logró el primer lugar en no sé qué. Sí, pero seguramente es porque tiene contactos. No puede ser otra razón, ¿verdad? Mira, ganó. No, pues es que ganó. No, pues pura suerte. Gocémonos, en vez de estar envidiando, mis queridos hermanos, gocémonos con los que se gozan. Y cuando lloran, hay quien le da alegría que otros tengan problemas. Y ya tiene problemas. Sí, pobrecito, ¿verdad? Seguramente algún pecado habrá cometido. Qué bueno, sí, yo siempre supe que no le pude ir tan bien en la vida. ¡No! Lloremos con los que lloran. Lloremos con los que lloran. Seamos solidarios. Porque mejores son 2 que 1, dice la palabra de Dios. Mejores son 2 que 1. Nos necesitamos unos a otros. Los seres humanos no fuimos creados, mis queridos hermanos, para la soledad. Hay quien le gusta estar solo en la vida. No fuimos creados para la soledad. Fuimos creados para estar unos con otros. Permítanme terminar con esto. Seamos empáticos y déjenme hablar de la empatía
Y déjenme contraponer la empatía a la simpatía. No sé exactamente si estas definiciones que yo voy a dar sean exactamente correctas, pero me ayudan para diferenciar dos actitudes ante los otros. La empatía y la simpatía. La empatía es es la solidaridad, el amor, es ponerse en los zapatos del otro, es ponerse en los zapatos del otro. La simpatía es simplemente la lástima, ay, pobrecito, híjole, le está pasando esta tragedia, pobrecito. El clásico, ¿no? Las clásicas respuestas cuando alguien está pasando por problemas, hermano, échale ganas, dan ganas de conquistarle. Fíjate que no se me había ocurrido. O sea, yo bien tonto aquí sin echarle ganas. Gracias por tu gran consejo, échale ganas. O el clásico, ¿no? ¿Estás triste? No estés triste. Genio, o sea, eres un genio. No estés triste. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Y ahora, no estoy diciendo que esté necesariamente mal decir esas palabras. A veces uno necesita escuchar, échale ganas, no estés triste, todo va a estar bien. Por supuesto, a veces uno necesita escuchar eso. Pero estoy hablando de la diferencia entre la empatía y la simpatía. Y déjenme ejemplificarlo con esto. Imagínate que la depresión, la tristeza, los problemas es como caer en un pozo. Es como caer en un pozo. La empatía es bajar al pozo y estar con esa persona. La simpatía es desde arriba del pozo decirle, oye, ¿cómo estás? Está oscuro ahí abajo, ¿no? Y ¿quieres un sándwich o qué te traigo? Bueno, sí está gacho, ¿verdad? No estés triste, échale ganas. La empatía es bajar al pozo y estar con esa persona que está pasando por algo y buscar en tu vulnerabilidad dentro de ti mismo y conectar con esa persona, ponerte en sus zapatos. Porque miren, hermanos, algo que he descubierto en las relaciones humanas es que cuando una persona está en problemas, difícilmente vas a arreglar su problema. Tienes COVID. Yo no te puedo sanar de COVID. No te puedo sanar de COVID. No te puedo, ninguna respuesta que yo te dé te va a sanar de COVID. Pero ¿sabes qué? Sí sana. ¿Sabes qué? Sí arregla algo. No una respuesta, no una palabra. Y no estoy diciendo que decir cosas esté mal. Lo que estoy diciendo es que decir por decir no arregla nada. Lo que sí puede arreglar algo, no porque elimine el COVID, sino porque consuela y conforta, es una conexión. Una conexión con esa persona, una relación de verdad, una intención de solidaridad, de empatía, de amor verdadero por alguien, con alguien que bajas y estás con él y con ella en ese pozo, desde arriba de tu comodidad, sino que bajas y te haces vulnerable y acompañas en su dolor a esa persona, no solo con palabras, de esas palabras, ¿verdad? Que de diccionario, de librito que ya no sabemos para alentar a las personas, sino que de verdad bajas y acompañas y conectas personalmente con esa persona, y esa es la empatía. No la simpatía del clásico, no, pues está cañón, es la clásica respuesta, ¿verdad? Cuando alguien nos cuenta sus problemas, no, pues sí, está cañón, no, pues sí, está difícil, ya, y no sabes, o la clásica, eso es lo peor que podemos decir cuando alguien está en situación, bueno, pero por lo menos no te has muerto. Bueno, pero se murió tu esposa. Bueno, pero por lo menos estás joven y te puedes volver a casar. ¿Te pasó algo? Bueno, pero por lo menos nada. Bajemos y acompañemos a las personas en su dolor. Les invito, mis amados hermanos, que hagamos eso en estos tiempos de crisis, en este nuevo año, en estos tiempos de COVID. Mostremos solidaridad, acompañémonos unos a otros y mostremos el fruto de la solidaridad. Oremos unos por otros, de verdad, no solamente esas oraciones de Señor bendícelo, amén. Oremos con el corazón de rodillas y acompañémonos unos a otros, porque la solidaridad es pensar en el otro antes que en uno mismo y estar con el otro, como dice la palabra de Dios, prefiriéndose unos a otros y considerando a los demás. Escuchen esto, como superiores a ti mismo. Seamos solidarios, mis queridos hermanos. Como familia hemos sentido esa solidaridad de la iglesia y es hermoso saber que nos amamos a otros. Dejemos de hacerlo con el pastor, con la familia pastoral y con todos los miembros de la iglesia. Que esta es una iglesia que ora y que sobrellevan las cargas los unos de los otros. Termino con esto. Tener una losa en la espalda, tener una losa de problemas, de tristeza, de depresión, es pesado, es difícil. Pero ¿qué tal que repartimos esa carga entre varios? ¿Qué tal que te sumas al hombro de tu hermano
y carga su carga con él. No solamente desde lejos le dices, échale ganas. No, pues sí está difícil. No estés triste. No, vengamos lado a lado y llevemos las cargas los unos de los otros con amor verdadero, conectando con vulnerabilidad, con empatía y con solidaridad los unos de los otros. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta palabra, por este fruto de la solidaridad, Señor, que nos desafía a amarnos de verdad. Te pido, Señor, que lo vivamos, que lo practiquemos, que esta iglesia es una iglesia solidaria, que esta iglesia es una iglesia que ama y que da ese fruto. En el santo nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto. Amén y amén.